Lucas capítulo 2, versículo 8, vamos a leer hasta el versículo 20. Y de manera alternada, dice la palabra de Dios, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Todos. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Pueden tomar asiento. Y estamos viendo el día de hoy la cuarta parte de la serie El mejor año de tu vida. Y el día de hoy vamos a ver que este año tú puedes tener tu mejor año siendo salvado por Jesús. ¿Por qué salvado? Y tenía estas dos palabras. Este año puedes tener tu mejor año conociendo a Jesús, pero creo que es importante recordar que es Jesús quien nos salva. Es Jesús quien nos salva. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué podemos tener este año el mejor año? Porque si tú aún no has sido salvo y tú vienes al conocimiento de la verdad y vienes a Jesús, definitivamente puedes tener tu mejor año. Regresando aquí a la Biblia, en Lucas capítulo 2, hermoso pasaje en donde nos habla acerca de los pastores, que dice aquí que un ángel se aparece a estos pastores. Y comenzando en versículo 8 dice que había pastores en esta región que velaban, y dice misma región, hablándonos del área en donde el Señor Jesús nace. Dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los pastores? ¿Por qué este ángel no vino primero con alguna persona un poquito más importante? No que los pastores no fueran importantes, pero ¿por qué los pastores? ¿Por qué no quizás este ángel se aparece a alguna persona como los religiosos, alguna persona como los sacerdotes, algunas personas allá como los escribas? ¿Por qué el Señor Jesús o este ángel, por qué no se aparece a algún otro tipo de personas? Estos pastores, dice la Biblia, estaban velando, estaban guardando la vigilia de la noche. Y yo me imagino que después de 400 años, que había sido el tiempo que había pasado desde la última profecía del Antiguo Testamento hasta ahora, con el nacimiento de Jesús. Imagínate, hermano, hermana, 400 años sin profecía, 400 años sin un profeta que se ponía de pie y decía: así ha dicho el Señor. 400 años de esperar. Quizás después de 50 años, los pastores, después de esas últimas profecías, desde Malaquías,
Después de 50 años, imagínate, 350 años antes de Cristo, han pasado 50 años desde la última profecía. Y después de 50 años como que te estás desesperando diciendo, ¿cuándo será que el Señor Jesús o el Mesías habrá de venir? Y no ha llegado. Ahora imagínate otros 50 años, ya han pasado 100 años esperando al Mesías, al Cristo, al ungido de Dios, que Mesías y Cristo quieren decir el ungido de Dios. Pasan otros 100 años, ya van 200 años esperando y no viene el Mesías. Ahora, en esta época del año, en esta lectura que nosotros estamos aquí viendo, han pasado 400 años. Se les llama esto 400 años de silencio, 400 años de no escuchar profecía, 400 años de esperar. Imagínate que tú le dices a tu esposa, hazme mi comida favorita, y ella te dice, sí, ahorita. Y te esperas 400 años para que tu esposa te haga tu comida favorita. El Señor Jesús, que ha prometido venir, el pueblo de Israel está esperando al ungido, al Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios, 400 años. ¿Por qué los pastores? Estos pastores eran los que se dedicaban, eran los que criaban y se dedicaban a cuidar corderos, a criar corderos para ser usados como sacrificio en el templo, que aún se solía hacer. Herodes ha reconstruido el templo y en cierta manera el pueblo de Israel ahora ha visto este templo reconstruido por Herodes como que es un pequeño impulso para nuevamente poner su esperanza en el Mesías. Aquellos pastores están durante la noche y quiero pensar yo qué estaba sucediendo con estos pastores. Quiero yo pensar que quizás uno de ellos era apegado a las escrituras. Quiero pensar que alguno de ellos siempre era el que decía, ven el cielo y las estrellas, y mirando ahí, contemplando la creación de Dios. Yo creo y quiero pensar que uno de ellos siempre estaba interesado en mencionar que el Mesías vendría. Siempre hay uno que dice, Jesús va a venir, o el Cristo está a punto de venir. Quizás sus demás compañeros, los demás pastores alrededor de él decían, no, mira, ya hemos esperado 400 años. Nuestros antepasados, mi abuelo que era pastor de ovejas hace 30, 40 años, nos decía lo mismo. Un día el Mesías habrá de venir y sabes, no ha venido. Mejor cállate. Pero yo quiero pensar que uno de ellos siempre decía, el Mesías va a venir. Yo creo que va a venir el día de hoy. Yo creo que quizás es durante esta época, quizás esta misma noche. Pero siempre hay gente incrédula, siempre hay quienes aún nosotros esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, quizás podríamos nosotros decir, bueno, ya han pasado 2000 años y Jesús no viene, quizás no va a venir. Pero quiero decirte que de la misma manera que este ángel anuncia la venida de Cristo, un día se tocará trompeta. Un día Jesús va a venir. Y entonces, estando allá en esa oscuridad, en las vigilias de la noche, guardándolas estos pastores, de repente dice la Biblia que un ángel se aparece con este resplandor, y el resplandor tuvo que ser tan fuerte que dice la palabra de Dios que temieron. Si tú ves un resplandor pequeño, una pequeña luz, vas a decir, nada más es un dron. Pero si ves un resplandor grande, un resplandor fuerte, un resplandor que lo ilumina absolutamente todo, tú vas a decir,
¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y estos pastores dijeron, ¿qué está sucediendo? Ve lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice que versículo 9, he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Tuvieron gran temor. La gloria del Señor los rodeó completamente. En la Biblia hay diferentes lugares en donde el resplandor del Señor rodea a ciertas personas. Pablo, camino a Damasco, él está atacando y buscando a los cristianos para matarlos y decirles que ya no prediquen de Jesús. Y dice la Biblia que un resplandor lo rodea a él, y es cuando Pablo se convierte a Jesús. También cuando el Señor Jesucristo está allá en el monte Tabor, que creemos que es el monte Tabor, y se está transfigurando, un resplandor rodea ahí a los dos apóstoles que estaban junto con el Señor Jesús. También encontramos en la palabra de Dios, cuando Moisés sube al monte Sinaí, un resplandor rodea a Moisés. Cuando Habacuc está diciendo, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, en los siguientes versículos Habacuc dice, y un resplandor rodea la tierra. ¿Sabes que un resplandor nos habla de buenas nuevas, nos habla de que hay esperanza, nos habla de que algo bueno viene? A menos que veas un resplandor en medio de las vías del tren y sea un tren, ¿verdad?, que viene a atacarte. Pero aquí en este caso, mi esposa siempre dice, oye, todo iba bien y de repente metes un chiste malo. Voy a tratar de recordar, ¿verdad? Pero este resplandor que tenían los pastores, ven todo esto y de repente Dios se aparece y ellos tienen gran temor por lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que sucede? Que este ángel les dice a ellos estas palabras, versículo 10, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo. ¿Sabes que el nacimiento de Jesús es nuevas de gran gozo? Este es el evangelio. El evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, buenas de gran gozo. Nadie quiere malas noticias, pero queremos buenas noticias. ¿Cuál es la mejor noticia que tú has recibido? Piensa en la mejor noticia que tú has recibido, la mejor llamada telefónica que tú has recibido, la mejor carta que tú has recibido, la mejor quizás respuesta. Estabas orando y te dan ese trabajo, o ella te dice que sí, o algo sucede y te dan una buena noticia. No nos gustan malas noticias, pero nos encantan las buenas noticias. Y dice la Biblia que ellos reciben nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Versículo 11, que os ha nacido, ¿cuándo? Hoy. Este ángel no se espera una semana, sino que dice la Biblia, hoy es la gran noticia. Hoy ha nacido el Salvador. Hoy. Estaba leyendo hoy en la mañana acerca de Jeremías, y el pueblo viene con Jeremías y le dicen a Jeremías, Jeremías, todo lo que Dios te diga que nosotros tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Jeremías comienza a orar y pasan 10 días. Al gran profeta Jeremías, imagínate, Dios dice, espérate 10 días y luego te doy una gran noticia. Y pasan 10 días hasta que Dios le responde. En este caso, estos ángeles, este ángel más que nada, habla con ellos y les dice, hoy es el día de salvación. ¿Sabes? Si tú no eres salvo, hoy es el día de salvación. Si aún no has puesto tu fe en Cristo,
Hoy es el día de salvación. No te esperes más. No hay razón para esperarte y decir, bueno, voy a esperar a que Dios mejore mi salud. Voy a esperar a que yo tenga un mejor trabajo. Voy a esperar a que las cosas comiencen a marchar mejor en mi matrimonio, en mi hogar, en mi familia. Voy a esperar hasta que esto suceda. Sabes que la salvación en tu vida puede ser hoy. Hoy es el tiempo de la salvación. Hoy es el momento en que tú puedes aceptar a Cristo. Y este ángel les dice a ellos, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dice acá, es un Salvador. El mejor año de tu vida puede ser que si aún tú no has sido salvo, puedes hoy recibir a Cristo como tu Salvador personal. ¿Quiénes tuvieron esta gran oportunidad de conocer de Jesús? Bueno, aquí en esta porción encontramos que los pastores van como se les dijo, y vamos a continuar. Vean lo que dice la palabra de Dios, versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron, bueno, no me quiero pasar esto porque dice la palabra de Dios que cuando todos los ángeles, versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. ¿Cuánto tiempo habrán estado practicando estos ángeles? ¿Cuánto tiempo se habrán estado preparando? ¿Cuánto tiempo han estado ellos quizás reunidos allá en el cielo y alguien ahí distribuyéndolos y diciendo, ok, un día vamos a bajar allá a la tierra y vamos a cantar? A ver, vengan todos y vamos a practicar nuevamente esta canción. Y más o menos iba así, ¿verdad? Que dice acá, gloria a Dios en las alturas. ¿Sabes que debemos de dar gloria a Dios porque Dios mandó a su Hijo? Tienes que estar agradecido con Dios. Gloria a Dios que ha sido salvo. Luego dice, y en la tierra paz. No hay mejor paz. No hay mejor paz que la paz que Jesús puede darte cuando tú le pides salvación. Buena voluntad para con los hombres. No hay mejor buena voluntad. No hay mejor voluntad para alguien que tú digas, me gustaría que tú un día pudieras ser salvo. Y la buena voluntad de parte de Dios para los hombres, no hay mejor buena voluntad que podamos ser salvos. ¿Sabes que cuando alguien nos hace algo, a veces pensamos mala voluntad y decimos, que te pase algo feo, que te pase algo malo, que te atropelle un tren, que algo suceda? Yo sé que nadie aquí piensa eso o ha pensado eso, pero de repente entran esas malas voluntades. La buena voluntad que deberíamos de tener debería de ser: estaré orando para que un día tú puedas ser salvo. Estaré orando para que un día tú puedas conocer de Cristo. Estaré orando para que mi familia un día conozca de Cristo. La mejor buena voluntad que nosotros podemos desear hacia la humanidad es que la humanidad pueda ser salva. Amén. No hay mejor buena voluntad. Pregunta: si hubiera esa buena voluntad y ese deseo para con los hombres, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Sabes qué estaríamos haciendo? Estaríamos hablándole más a la gente de Jesús. Si nuestra buena voluntad hacia los hombres y nuestro deseo para que sean salvos, y en nosotros tuviéramos eso, pensando y diciendo, yo quiero que mi hermano sea salvo, yo quiero que mi hermana sea salva, yo quiero que mi papá, mi mamá, mis hijos, el tío, el abuelo, mis vecinos, toda la gente pudieran ser salvos, y constantemente pensáramos eso, yo creo que cada uno de nosotros constantemente estaríamos buscando la oportunidad para poder compartir de Jesús con esas personas. Y entonces estos
pastores, dice la Biblia, que después de haber escuchado a estos ángeles cantar ahí en el cielo y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, y estos ángeles, ¿verdad? Son, nuevamente dice la Biblia, porque dice ahí versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, ¿hacia dónde? Al cielo. No se fueron hacia abajo, se fueron al cielo, regresan. Y yo creo que cuando están regresando, llegan allá en el cielo y dicen, ¿cómo viste? No, pues nos salió muy bien. ¿Viste a los pastores cómo estaban tan sorprendidos? La Biblia no nos dice cuántos, no nos dice muchas cosas de lo que sucede. Pero, wow, habrá, yo creo que sido el mejor coro que cualquier persona haya escuchado. Mejor que cualquier concierto, mejor que cualquier especial, mejor que cualquier cosa vista. Estos pastores tuvieron el privilegio de escuchar a este coro celestial. Ya con eso yo me hubiera regresado a casa y dicho, wow, ¿qué acabo yo de ver? Wow. Pero dijeron, ok, pues vamos a ver al Salvador. Vamos a ver qué es esto que nos han dicho estos pastores. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. A ellos, a los pastores, vinieron pues apresuradamente. No llegaron a donde estaba Jesús, despacio, sin ánimo, sin ganas, porque iban a donde estaba Jesús. Yo creo que cuando venimos a la iglesia no deberíamos de venir sin ánimo, sin ganas, porque venimos para conocer más de Jesús. Amén. Y estos pastores vinieron apresuradamente, llegaron rápido y hallaron a María, hallaron a José y hallaron al niño acostado en el pesebre. Estos pastores encontraron al Salvador, como se les había dicho. Jesús no lo estaba cargando María, era un niño tranquilo. Estaba ahí en el pesebre. Y estos pastores ven todo lo que se les dice y conocen a Jesús. Conocen a Jesús. No vamos a ir a los más versículos, pero vamos a ver aquí algunos. Estamos ahí cerquita. Lucas capítulo 2 versículo 27. Lucas 2, 27 nos habla de que Simeón, quien es un hombre que estaba esperando la venida de Jesús. Vean lo que dice acá Lucas 2, 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño, o sea, José y María, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Los pastores conocen a Jesús y es un momento que cambia y transforma sus vidas. Simeón conoce a Jesús y es un momento que cambia y transforma su vida. Versículo 38, Lucas 2, 38. Nos habla acerca de Ana, la profetisa, que está esperando la venida de Jesús. En estos tres casos, por lo menos de Simeón y Ana, y quizás de los pastores, estaban esperando al Mesías. Lucas 2:38 dice: presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. De tal manera que Ana finalmente conoce a Jesús, y el conocer a Jesús cambia y transforma su vida. ¿Sabes que cuando tú llegas a conocer a Jesús, esto cambia y transforma nuestra vida? Si tú dices: pastor, es que no ha habido ningún cambio, yo sigo siendo lo mismo, yo sigo haciendo lo mismo, yo sigo pecando lo mismo. Bueno, yo creo que te debes de preguntar: ¿soy salvo o no soy salvo?
Porque cuando somos salvos, dice la Biblia que hay frutos de arrepentimiento que demuestran que ya en mí Jesús ha nacido. Ahora, no vas a ser perfecto. No vas a ser alguien que nunca más va a pecar, pero en el momento en que conocemos a Jesús, hace un parteaguas y algo sucede en nuestras vidas en donde las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Jesús cambia, Jesús transforma, Jesús salva. Ve lo que dice Mateo capítulo 2. Ahora sí vamos a ir a regresar un poquito. Mateo capítulo 2. Pero cuando los discípulos, y Mateo 2 está hablando de algo más, pero me estoy adelantando, cuando los discípulos conocen a Jesús, esto cambia y transforma sus vidas. Aquí en Mateo capítulo 2 nos habla acerca de estos hombres sabios, magos del oriente, que en realidad no sabemos cuántos ellos fueron, pero dice la Biblia que ellos al entrar en casa, Mateo 2:11, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y después de ahí, gozosos y regocijándose, regresan del lugar del oriente de donde ellos habían venido. Pero esto marca sus vidas. Esto cambia y transforma la vida de ellos. ¿Sabes cómo puedes tú tener el mejor año de tu vida? Si tú no has conocido a Jesús, si tú no has creído en Él, si Él aún no te ha salvado, el día de hoy tú puedes aceptarlo como tu Salvador y este siguiente año puede ser el mejor año de tu vida. Es más, pueden ser los mejores años de tu vida de ahí en adelante. Quizás hay algunos aquí cristianos que ya llevamos 10 años, 20 años y dices, pastor, todo iba bien mis primeros 3 años de cristianismo. Todo iba bien los primeros 5 años. Todo iba bien los primeros, no sé, a lo mejor 10 años. Creo que necesitas regresar a conocerle mejor a Jesús. Creo que necesitas regresar a conocerle mejor a Jesús. Ve lo que dice Filipenses capítulo 3 versículo 10. Este es nuestro lema de este año. Filipenses capítulo 3 versículo 10. ¿Qué dice Filipenses capítulo 3 versículo 10? Nos habla Pablo escribiendo a los filipenses. Él dice que la motivación de su ministerio, el objetivo de su vida, no solamente ha sido en creer en Jesús y al ser salvo por Jesús, pero en conocerle más a Él. Filipenses capítulo 3 versículo 10 dice, a fin de conocerle. Pablo dice, para mí es importante de que el motivo principal de vivir mi vida es yo poder conocer mejor a Jesús. Y cada vez que le conocemos mejor, cada vez que nos acercamos más a Él, tu vida cambia para lo mejor. Si tú dices, pastor, yo ya llevo 10 años y como que siento que estoy empeorando, me estoy apartando, me estoy alejando, quiero animarte a que le vuelvas a conocer. No estoy hablando de ser salvo otra vez, pero que te acerques más a Él y que le conozcas más personalmente. Hechos capítulo 16, versículo 31. Hechos capítulo 16, versículo 31. ¿Qué significa ser salvado por Jesús? Es cuando tú crees en Él. Ser salvado por Jesús es el momento en que tú crees en Jesús. Es el momento en que tú pones tu fe en Él. Es el momento en que tú finalmente reconoces que Él puede ser tu Salvador. Hechos capítulo 16, versículo 31. Aquí hay una respuesta de parte de
estos apóstoles que están allá en la cárcel, Pablo, Silas cantando, y el carcelero está a punto de matarse, no se mata, lo vimos la semana pasada, pero el carcelero pide luz porque dentro ahí de la cárcel hay ciertos cristianos que estaban cantando, y ahora se acerca a ellos, y dice la palabra de Dios en Hechos 16:31 que ellos, el carcelero les pregunta: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Estas palabras que dice serás salvo, no dicen ahí, bueno, ¿sabes qué? Sé fiel a una iglesia y eventualmente vas a ser salvo. Bautízate y eventualmente vas a ser salvo. Comienza a cambiar tu vida y eventualmente vas a ser salvo. ¿Sabes por qué no? Porque la salvación no es un proceso. No es un proceso de 20 días. No es un proceso de un mes o un año. La salvación es instantánea. La salvación es un acto divino de parte de Dios, en donde Dios, a través de un resplandor, un destello, ilumina tu vida, y en ese momento eres salvo cuando tú crees en Jesús. Creer en Jesús es el momento más impactante que pueda haber. Creer en Jesús es el momento de más gozo que tú puedas tener. Creer en Jesús es el momento en donde tú estás cambiando el destino de tu vida, en donde antes ibas al infierno y ahora vas al cielo. Venir a una iglesia no nos salva. El bautismo no nos salva. El portarnos mejor no nos salva. El conocer y creer a Jesús es lo que nos salva. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Serás salvo. Juan capítulo 11 versículo 26. Juan capítulo 11 versículo 26. ¿Qué significa ser salvado por Jesús? Es el momento en que tú pones tu fe en Él. Es el momento en que tú crees en Él. Crees en Él. Juan 11, 26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí nos habla acerca de la muerte de Lázaro, y el Señor Jesucristo hablando con Marta y con María, y hablándole estas palabras, Jesús le dice: todo aquel que vive. ¿Sabes que para creer en Jesús tienes que estar vivo? Todo aquel que vive y cree en mí, después dice, no morirá eternamente. Pero tienes que estar vivo para creer. Pastor, pues, no sé si han escuchado estas palabras. Pues a donde Dios me mande. ¿Alguien ha escuchado eso? A donde Dios me mande. No. Ahora, Dios quiere que seas salvo. Dios quiere que tengas vida eterna. Dios quiere que vayas al cielo. Pero esa decisión es tuya. Es una decisión abierta a todo el mundo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que cree, todo aquel que quiera. Es tu decisión. Dios nos da a nosotros esa decisión. Ay, pastor, es que Dios ya sabe. Sí, Dios ya sabe, pero Dios deja esa salvación en tus manos para que tú quieras creer o no quieras creer. En esta mañana yo te suplico, si aún no has creído, cree en Él, para que todo aquel que cree en Él. Pero dice acá que tienes que estar vivo. Tienes que estar vivo. Pastor, yo ahorita no quiero ser salvo. Yo voy a ser salvo. Un día yo voy a ser salvo. ¿Cuándo? ¿Cómo sabes cuándo vas a morir? Hace años Dios puso en mi corazón hablarle a nuestro vecino allá en Iguala Guerrero. Y el vecino tendría como unos 37, 38 años. Yo tenía como unos 17, 18 años.
Y estaba en el instituto, y en el instituto como que nos pegan más. Ve, regresa, háblale de Cristo a tus vecinos. Y regreso a casa y digo, ok, le voy a hablar de Cristo a mi vecino. Y fui con mi vecino y le dije, oiga vecino, y le empecé a hablar de Cristo, le empecé a hablar de Jesús, crea en Él. Y mi papá ya le había explicado y ya le había dicho. Y él dijo, no Arturito, no Arturo, yo quiero vivir más la vida. Yo quiero gozar más de la vida. Ahorita no estoy listo. Más adelante, me dijo él. 2, 3 años después, en su casa, era nuestro vecino de un lado. 2, 3 años después, en su casa, le da un ataque al corazón de 40 años y muere. Y hasta donde yo sé, nuestro vecino nunca aceptó a Jesús. ¿Cuándo voy a morir? ¿Sabes? Nadie sabe cuándo vamos a morir. No sabes tú cuándo vas a morir. Pastor, pues me puedo esperar unos cuantos años más. Aún soy joven, aún tengo tiempo, aún puedo vivir mi vida. ¿Sabes que con Jesús puedes vivir una mejor vida? El tener a Jesús en tu corazón no quiere decir, ahora tengo a Jesús en mi corazón, ahora mi vida es triste. ¿Sabes por qué a veces piensan eso algunas personas? Porque a lo mejor ve el rostro de algunos cristianos aquí, y los que no son salvos dicen, yo no quiero ser salvo, porque ese vecino que sí es salvo, mire, siempre anda con la cara de chupalimón, siempre anda amargado, siempre anda llorando, siempre anda triste, siempre anda arrastrando la toalla, siempre que va a la iglesia, que trae su Biblia, anda ahí diciendo, yo no quiero ir a la iglesia, yo quiero ir al fútbol, ¿por qué me llevan? ¿Sabes? Yo creo que quizás por esa razón muchos no quieren acercarse a Jesús. Pero si tú y yo, al venir a la iglesia, decimos, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Qué gozo es venir a la iglesia, qué gozo es servir al Señor. No hagas de la iglesia un lugar deprimente, haz de la iglesia un lugar de gozo en donde tú te gozas junto con los demás hermanos. Juan 12:46, Juan 12:46, dice ahí, yo la luz. Otra vez, Jesús es un resplandor, Jesús es una luz. Yo la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en ¿qué? En tinieblas. ¿Sabes qué tinieblas? Oscuridad, tinieblas es lo contrario a resplandor, a luz. Dios quiere que tú y yo andemos como hijos de luz. Dios quiere que tú y yo tengamos un rostro que resplandece, que la gente pueda ver que tú y yo hemos andado con Jesús, que la gente sepa que hay algo aquí diferente, que la gente vea una sonrisa en nosotros, que la gente vea que Jesús ha transformado mi vida. Este mundo necesita una luz. Amén. En nuestra conferencia de misiones hablamos que lo que dice allá en Mateo, que vosotros sois la luz del mundo. Este mundo necesita una luz. Me encantan estas lucecitas. Me encanta Navidad y me encanta lo que significa el resplandor y la luz y todas estas luces, porque me recuerda que Jesús vino a cambiar al mundo. Estas noticias vinieron a cambiar al mundo, y Dios quiere salvarte, y Dios quiere que tú creas, y Dios quiere que tú pongas su fe en Él para que tu vida cambie completamente y en este año puedas tener el mejor año conociendo a Jesús. Me encanta la historia de Hudson Taylor, que un día, mientras él se había quedado en casa, su mamá había tomado un viaje 2-3 horas a visitar a su hermana, y su mamá de
Hudson Taylor había estado orando por él, pero cuando Hudson Taylor, que fue un tremendo misionero allá en China, cuando él era joven, tenía aproximadamente 17 años, él va a la librería de su papá, que estaba en un cuarto aparte fuera de la casa, se sienta y en una canasta ve un folleto y sus papás le habían hablado de Jesús, pero él como que él no quería aún. Él decía, yo no estoy listo para creer, yo no estoy listo para creer, y él no quería escuchar de sus padres que Jesús le podía salvar. Pero él, levantando este folleto, ve en el folleto que decía: la obra completa y redentora de Cristo te puede salvar. Y estas palabras llegaron a su corazón. ¿Cómo es que la obra completa y redentora de Jesús? Y entonces Hudson Taylor abre ese folleto y empieza a leer. Y se empieza a dar cuenta de que lo que Jesús hizo en la cruz lo podía a él redimir completamente, porque fue Jesús quien hizo la obra completa y redentora. Y él se puso a pensar y dijo: ok, si Jesús lo hizo todo por mí, si Jesús murió en la cruz por mí y él lo hizo todo y él completó todo, entonces ya no hay nada que yo puedo añadir a la salvación. ¿Quiere entonces eso decir que Jesús me podrá salvar a mí? ¿Podrá ser que la obra completa y redentora de Jesús ha sido suficiente para salvarme a mí? Y termina de leer Hudson Taylor ese folleto, cierra sus ojos, clama a Jesús y le pide salvación a Jesús. ¿Sabes qué hizo eso? Eso cambió su vida. Eso cambió su vida. Después de ahí, Hudson Taylor fue a China, sirvió durante 51 años, estableció 300 iglesias en China, más de 80 misioneros fueron llevados a través de su ministerio y a través de la misión al interior de China, que así se llamaba la obra misionera que él había fundado. Más de 800 misioneros llegaron a China y 300 iglesias fundadas por causa de que un día Hudson Taylor se da cuenta de que Jesús podía salvar su vida. Dios está aún en el negocio de salvar vidas. Ve lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Este año, tú puedes tener tu mejor año al ser salvado por Jesús. Jesús te puede salvar. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nuevamente aquí están estas palabras parecidas allá a Hechos 16:31, en donde dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Aquí en Romanos dice: cree de todo corazón a que Dios levantó a Jesús de los muertos y serás salvo. No dice quizás serás salvo, no dice que posiblemente serás salvo, sino dice serás salvo. Versículo 10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De tal manera que no es simplemente repetir una oración y repetir, a ver, repita esto, Señor sálvame, y esa persona dice Señor sálvame. No, porque dice acá con el corazón, con el corazón. Cada uno de nosotros, creo que si tú eres salvo, has pedido
de corazón a Dios que te salve. Un día mi esposa allá en diciembre, 14 de diciembre, 13 de diciembre de 1990, ella dijo, si hay un Dios en el cielo, yo te pido que el día de hoy tú me salves. Mi hijo David me estaba comentando hace unos días que ahí en el trabajo, Chipotle, con su amigo, le empezó a testificar y este muchacho, David le dijo, ¿quieres ser salvo? Y este muchacho dijo, sí, yo quiero ser salvo. Y David le dijo, ok, pues, ¿crees en todo lo que yo te he dicho, todo lo que te he hablado? Él dijo, sí. Le dijo David, ok, pues repite esta oración. Y de repente dice David que el Espíritu Santo le dijo, no, ¿sabes qué? Mejor que él hable directamente con Dios y que le pide. Y David dice que le dijo al muchacho, ok, mejor haz esto. Tú haz esta oración de todo corazón y pídele a Dios que te salve. Y este muchacho oró a Dios y le pidió a Dios de todo corazón que Dios le salvara. ¿Sabes qué es de todo corazón? Con tu corazón, con tu boca, pero con tu corazón para salvación. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, será salvo. Dios quiere, si tú nunca le has pedido esta oración, Dios quiere que el día de hoy es el día de salvación y hoy tú le pidas salvación a Jesús. Pero dice acá, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué quiere decir invocar? Invocar quiere decir hablar, invocar quiere decir entablar una conversación y hablar con esa persona. Y cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, un muchacho de un lado se burló de Jesús. ¿Sabes hacia dónde se fue? Al infierno. Pero el otro muchacho le dijo a Jesús, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús no le dijo, ¿sabes qué, muchacho? Te has portado muy mal. Muchacho, no te da tiempo de bautizarte. ¿Has leído toda la Biblia? ¿Cómo te has portado? Sino Jesús le dice, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue en ese momento, fue en ese instante que este muchacho reconoció que Jesús le podía salvar y en ese momento invoca a Jesús. En ese momento le pide salvación. En ese momento cree en Él. En ese momento le dice, yo te necesito, yo creo en ti, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú me puedes salvar, sálvame, Señor. Y Jesús lo salva. De esa misma manera Jesús te puede salvar. La razón del nacimiento de Jesús es para ser el Cordero perfecto y morir en la cruz del Calvario 33 años y medio aproximadamente después, para darte vida eterna y darte salvación. ¿Qué desperdicio sería todo lo que Jesús hizo por ti si tú no le aceptas el día de hoy? Busca a Jesús, cree en Él y pídele a Él salvación. No hay mejor año que tú puedas tener que el año en que tú le pides salvación a Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra.